Hola, hola. Ahí está. Muy buenas noches. Hoy tenemos nuevamente el privilegio de ser expuesto a la palabra. Qué gozo me da que esta responsabilidad el Señor me la haya dado a mí en esta noche. Como intento hacer cada vez que nos juntamos, los animo nuevamente el día de hoy. Nos ponemos de pie y nos saludamos en la paz del Señor. La palabra de oración y les animo que pueda acompañarme. Oramos, Señor, cuánto gozo tenemos de que Tú seas Dios, que Tú estés sentado, Señor, en Tu trono, de que nada sucede sin que Tú lo permitas. Y en esta noche no es casualidad que nos encontremos en este lugar. A Ti clamamos, Señor, la asistencia del Espíritu Santo, Señor, que las palabras que pueda decir yo no sean mías, sino que seas Tú, Señor, en mí. Obra en nuestras mentes y corazones y produce cambios, Señor, para Tu gloria. Señor, en este mundo estamos para vivir para Ti. Ayúdanos a que cada paso, decisión que hagamos, tengamos, lleve gloria a Tu nombre, Señor. Ayúdanos a no distraernos, a mirarte solamente a Ti. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Una palabra, gracias José. Una palabra que muy poco se usa quizás hoy, la palabra es asombro. Muy pocas cosas nos asombran hoy. Esta sensación de asombro debería despertar en nosotros cuando vemos la gloria del Señor. Nos deberíamos asombrar. Esta palabra tiene sinónimos: admiración, estupor, temor, maravilla, conmoción, aturdimiento, espanto, sobrecogimiento, fascinación. Es decir, todas estas emociones constituyen a una actitud correcta al considerar a Dios. Cuando consideramos a Dios, debe suceder eso en nosotros. Debemos asombrarnos. Es una mezcla de admiración y pasmo. Son las sensaciones que nos deben invadir al contemplar la majestad del Señor, la majestad divina. Maravilla, sobrecogimiento, representan las reacciones apropiadas cuando nos dirigimos a la grandeza de Dios. Pero ¿qué sucede? Este asombro es una joya muy rara. John Fram, un escritor, autor contemporáneo, dice que el temor a Dios es ese asombro reverente que mueve o no mueve a la obediencia. Un asombro cuando vemos la grandeza del Señor que me lleva a una obediencia. ¿Y por qué es rara esta joya? Es rara porque escasea. Porque en estos tiempos la Iglesia ha sido influenciada por una cosmovisión humanista y centrada en el hombre. Como alguien dijo, la Iglesia ha divinizado al hombre y ha humanizado a Dios. Y eso es toda una tragedia. Ya no nos impacta. Ya pareciera como que Dios no nos asombra. ¿Pero será porque Él no es asombroso? ¿O porque quizás nosotros no lo podemos ver? Esa es la introducción para mi mensaje de hoy. Abran la palabra, por favor, en Marcos 4. Y vamos a ir al último versículo, los últimos versículos, del 35 al 41. Ahí en su Biblia nos habla de una tempestad que hubo y Jesús calmó la tempestad. Podríamos decir, expolié la prédica. Pero yo quería justamente darle esta pequeña introducción porque quiero presentar el título de este mensaje. El título de este mensaje es Las 4 megas. No de mega de wifi, de bajar, sino haciendo alusión a cuando uno va a comprar una hamburguesa a McDonald's y le dice, tenés la clásica, tenés la grande, tenés la XL y tenés la mega. Y uno automáticamente, no sé por qué, va
a la mega. ¿Por qué la mega? La más grande. La más grande que hay, esa quiero. En ese entendimiento, las 4 megas. Vamos a la palabra del Señor. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hasta aquí nomás la palabra. Seguimos predicando expositivamente, exponemos la palabra y consecutivamente texto por texto. La llamé la 4 mega porque la he separado en 4 partes esta prédica y la he llamado la mega enseñanza, que es el primer punto de mis 4 megas. La palabra nos dice que al llegar la noche, todo el día el Señor predicando allá a la orilla del mar de Galilea, y al llegar la noche, ¿qué normalmente uno hace cuando llega a la noche de un día exhausto, muy cansado? Se va a descansar, se va a dormir. Pero he aquí que el Señor les dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él estaba en la barca predicando. Y así como estaba, dice, la iniciativa salió del Señor. Pasemos al otro lado. 20 kilómetros de ancho por 40 de largo tiene ese mar de Galilea. Decir pasemos al otro lado estaba diciendo hagamos 20 kilómetros de este mar. Pasemos al otro lado. ¿Y por qué salieron? Si hubieran visto una gran tempestad hubieran dicho no. Pero no así. Lucas lo dice, el Evangelio de Lucas 8 dice que había una suave brisa. Ellos partieron de ahí, podríamos decir, una brisa agradable, una hermosa luna, podríamos poner que era un hermoso momento para navegar. Y mientras navegaban, la palabra nos dice que Jesús se durmió. Jesús se duerme. Pero resulta que también dice la palabra que otras barcas se aventuraron con Jesús y sus discípulos. O sea que eran no una barca, eran varias barcas yendo hacia el otro lado de este mar de Galilea. Una noche hermosa, tranquila, después de un arduo trabajo. No hubieran ellos zarpado si era algo movido o está picado el agua, como podríamos decir. No. Y Jesús le dice: vayamos al otro lado. Está todo bajo control, dijeron sus discípulos. Podemos partir. A las otras personas, hemos visto domingos anteriores, el Señor dice: yo a los otros le hablo en parábolas, para que viendo no entiendan, pero a ustedes no les voy a hablar con parábolas, les voy a declarar todas las cosas. O sea que estos discípulos, que el Señor le había declarado todas las cosas, ellos vieron milagros, sanidades, liberación de espíritu endemoniado, alimentaciones de 5.000 personas, tantos milagros, que vieron como que el Señor podría haber dicho: bueno, esta noche le voy a declarar de otra manera las cosas. A partir de hoy, ustedes tendrán en carne propia una enseñanza. Ellos no sabían nada, solamente la orden del Señor: pasemos al otro lado. El Señor sabe que las historias, y cuando son historias grandes, digamos, son para recordar. Cuando hay proezas. Así que a través de este paso ellos tendrían algo muy grande para recordar. A grandes éxitos
grandes aflicciones. Por ejemplo, Pentecostés. En aquella Pentecostés descendió el Espíritu, pero también después hubo persecución. En el sermón de Pedro, que ese día 3.000 personas llegaron a Cristo a través del sermón, pero después Pedro fue encarcelado. O sea que cada evento de esta marca una historia, pero también tiene que haber proezas, tiene quizás persecuciones o tantas otras cosas. El lago estaba como un espejo fundido. Todo estaba tranquilo. Y allí estaba saliendo esta barca con sus discípulos y el Señor allí. Quizás algo así como nuestra vida hoy. Podemos decir que está todo bien, está tranquilo todo. Como a veces decimos, vamos, es como que ponemos el botón de piloto automático, vamos navegando por el espacio con rumbo hacia el otro lado del mar, pero tranquilos, no pasa nada, yendo al trabajo todos los días, cocinando todos los días, comprando, vendiendo, jubilado, esperando a los nietos, no sé, pero algo automático. Vivimos a veces de esa manera, automático, está todo bien, está tranquilo todo, con compañía de amigos quizás, ¿cuál es el problema? Pero lo que no había en ello en cuenta, ¿quién estaba durmiendo en esa barca? Estaba Jesús, como nosotros. ¿Quién está dentro de nosotros? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que mora en nosotros está en nosotros constantemente. Y nosotros hacemos todas las tareas de todos los días y Él está y no se fue. Y Él está. Y eso me lleva a mi segundo punto, una mega tempestad. La palabra nos dice en el versículo 37, pero, cuando dice la palabra pero me gusta resaltarla. Pero como diciendo, ahora lean la letra chica del contrato. Pero se levantó una gran tempestad de viento. ¿Y por qué lo he llamado las 4 megas? Porque el punto 1 era una mega tranquilidad. El punto 2 es una mega tormenta, porque esa palabra que dice se levantó una gran tormenta, esa palabra gran, en el original griego, es mega. Es como si diría la Biblia, se levantó una mega tempestad de viento. ¿Qué sucedió aquí? Se acabó la tranquilidad. De la mega calma a la mega tempestad. Ese pequeño bote con sus discípulos se vio en tremendo apuros. Mire el apuro que tenía, que dice que el viento echaba las olas dentro de la barca. No es que golpeaba las olas el barco, el bote, que las olas lo golpeaban al bote, sino que las olas entraban en el bote. Por eso estaban, dice, prontos a hundirse. ¿Y qué sucedía con los discípulos del Señor allí? Aún no querían despertarlo al Maestro. Para ellos, estaba todo bien todavía. No se preocupen, muchachos. Hay 7 pescadores adentro, acostumbrados a pasar por dificultades. No hay por qué motivo despertarlo al Maestro. Hombres conocedores, hombres diestros. Y aparte, esta tormenta, ya pasamos tantas que seguramente vamos a poder pasar estas. Déjenlo dormir al Maestro. Ellos aún estaban confiados en que todo eso iba a pasar. Como nos pasa a veces a nosotros, en medio del problema, no acudimos a nadie, no pedimos ayuda, no sabemos nada. Ningún hermano me vino a visitar. ¿Pero le contaste que estaba enfermo? No. Bueno, quizás si lo hubieras contado, capaz que algún hermano iba. Pero no, a veces creemos que el hermano tiene que venir, aun si yo no hablo. Él tiene que darse cuenta que yo estoy enfermo o que yo estoy en un problema. Se tiene que dar cuenta. Pero allí había 7 pescadores, hombres conocedores, confiados, diciendo, tranquilo, todo va a pasar. ¿Para qué lo despertamos al Maestro? Un día largo. Pero ahí podemos ver también la humanidad de Jesús.
un extremo cansancio, trabajando todo el día, algo muy duro, desgastando sus fuerzas humanas. El Señor estaba agotado. Y la palabra nos dice que Jesús dormía en la popa. La popa es la parte trasera del barco, donde va el timón, y la proa adelante del barco. Jesús dormía atrás, en un almohadón, en un cabezal, dice. Allí estaba el maestro, dormido. Y si la palabra dice que él estaba dormido, realmente él estaba dormido. Nuestro Señor Jesús, seguramente, cuando empezaron las olas, él ya estaba empapado, pero él seguía dormido. Y eso me recordaba el Salmo 112:7 que dice: no tendrá temor de malas noticias, hablando de este salmo al que teme a Jehová. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Profundamente dormido, porque su corazón estaba firme, tranquilo, confiado en Jehová. Esta tempestad ni por un segundo se acercó a su alma. Pero estos discípulos, al verse superados, comenzaron a juzgar. En su corazón maquinaban, y quizás con incredulidad, hasta cierto punto con crueldad, podríamos decir. ¿Y por qué digo esto? Porque sus palabras lo dicen. Dice el versículo 38, y le despertaron. ¿No tienes cuidado que perecemos? ¿Quién se dirige así al Señor Jesús? Personas que no sabían quién era, quizás. La Nueva Versión Internacional dice: Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Y podemos ver que uno decía una cosa y otro decía otra, porque los evangelios sinópticos también lo dicen. Por ejemplo, Lucas dice: Maestro, maestro, que perecemos. Y Mateo lo dice de otra manera: Señor, sálvanos, que perecemos. Ellos sabían que el Señor los amaba realmente. Sin embargo, en su corazón meditaban algo cruel. Confiaban en Él, pero sin embargo crecían en ellos una grave duda. ¿Qué pasó? Sucedió que en medio del problema, su fe y sus pensamientos fueron reemplazados por temor y duda. Ya no era una parábola, ya era carne propia. Y algo que no quiero dejar pasar, en Lucas nos dice que él durmió y se desató una tempestad, como haciendo alusión a algo, una secuencia. Él se duerme y luego que está dormido llega una tempestad. La hora de la prueba llegó. A veces nos pasa eso a nosotros. Creemos que el Señor nos dejó, nos abandonó. Él dice que va a estar, pero parece dormido. Cuando la Biblia nos habla de que nuestro Señor estaba en la popa, ¿por qué hace esa acotación? Podemos decir, bueno, Él estaba en el lugar donde está el timón, pero Él no estaba manejando el timón, ¿es verdad? Pero Él estaba en el control de todo el bote, el control del mar, del control del viento. Él tenía todo el control, a pesar de que ellos los veían dormido su humanidad. Como en el caso de Belén, cuando nació el Salvador allá en Belén. ¿Cómo vino? Como un bebé, indefenso, pequeño, que tomaba leche, dice, que ponían pañales. Pero ese bebé era el quien gobernaba todo el mundo. Ese es el bebé que los ángeles aparecieron y dijeron: Santo, Santo, Santo. Para todos era una aparente indiferencia del Señor, pero en realidad era un cuidado real de Él. Él estaba cuidando de ellos. A veces pensamos que el Señor está ausente,
que no tiene cuidado de nosotros, como lo decían estos hombres. El Salmo 121:3 dice: no dará tu pie al resbaladero. Escuche bien, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Ni siquiera se adormecerá nuestro Señor. Su naturaleza humana, podemos decir, dormía. Pero ahí estaba en esa barca el que sostiene todo el mundo con su voz. Primera Pedro 5:7 nos dice el autor: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, escuche, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si vemos el contexto de este texto, dice así, es muy esclarecedor: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Humíllate delante del Señor, echa toda tu ansiedad sobre Él, porque realmente Él tiene cuidado de ti. La ansiedad es algo muy distinto al asombro. Estos hombres manifestaron ansiedad, manifestaron cualquier cosa menos asombro. ¿Por qué? Porque quizás no lo reconocían, quizás dudaban del cuidado del Señor. Si no entendemos quién es el que nos promete estas verdades, estaremos pensando que Dios es cruel. Nos pasa a veces. Personas que dicen Dios es malo porque permite tal situación, porque se llevó a mi mamá, porque no me da trabajo. Yo le diría a esa persona: no conoces al Señor, por eso piensas así. Que Dios permita todo esto no es porque te odia, porque no te quiere, al contrario, porque Él quiere enseñarte algo grande para que te vaya bien. Y con esto yo quiero ir a la naturaleza del Señor, porque estos 12 hombres no entendían quién estaba en esa barca. Vieron milagros tras milagros, pero no entendían quién era el que estaba en esa barca. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Escuche bien, y el Verbo era Dios. Ese principio que estaba en el Génesis, ese Verbo que se hablaba, que se decía, ese Verbo que se encarnó, era Dios. 7 siglos antes el profeta Isaías declaró sobre el Mesías: y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías ya lo decía. Ese que vendría sería Dios fuerte, admirable. Ese es el mismo que duerme en esa barca. Es el mismo que ama. Ese mismo es Dios fuerte. Mateo 1:23 dice: aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ya lo habían declarado. Ese niño es Dios con nosotros. Ese niño que estaba en la barca, ese hombre que estaba en la barca durmiendo. Tomás se dirigió a Jesús y le dijo: Señor mío y Dios mío. Juan 20. El apóstol Pablo dijo de Jesús: Él es la imagen del Dios invisible. El que lo ve a Él ha visto a Dios. También dijo: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Toda la esencia, la plenitud de Dios está en Cristo. Aguardando la esperanza, dice Tito 2:13, bienaventurada y manifestación gloriosa, escuche bien, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso esperamos. ¿A quién esperamos? A nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesús a menudo se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre. No tiene dónde recostar su cabeza, haciendo alusión de Él. Y eso es un título mesiánico de Daniel 7, donde dice: miraba yo en visión en la noche, y aquí que en las nubes del cielo venía uno
como hijo de hombre. Y vino hasta el anciano de días y se hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Ese es Jesús, hermano, el Hijo del Hombre, que tendrá gloria, que tendrá un reino eterno, que tiene dominio de todo. Juan 11:4 dice, oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Y escuche bien, para que el Hijo de Dios sea glorificado. En aquel momento estaba siendo sanado, resucitado Lázaro. Y el Señor le dice que esta resurrección es para su gloria. Juan 17:5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Y escuche, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesús ya tenía gloria antes que el mundo haya sido creado. Una gloria eterna. Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor en el día de reposo. ¿De quién es el día de reposo? Del Hijo del Hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor del día de reposo. Juan 14:13, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, escuche bien, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y lo vuelve a afirmar, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Quién dice que va a responder mi oración? Nuestro Señor Jesús. Él tiene el poder de contestar esta oración. Lo que tú pidas a Dios Padre, yo lo haré, dice Jesús. Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo, para que todos honren al Hijo, como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no honras a Jesucristo, no podrás honrar a Dios Padre. Jesús tiene el derecho de recibir toda adoración. Mateo 13:41, enviará el Hijo de Dios a sus ángeles. No sé si pudo entenderlo. Enviará el Hijo del Hombre, a sus ángeles. Jesús se refiere a los ángeles como suyos, como de su propiedad. Hermanos, amigos, en pocas palabras, Jesús no solo declaró que Él es Dios, su deidad. Él demostró con poder, con hecho, a través de milagros. Convirtió el agua en vino, echó fuera demonios, hizo pescas milagrosas, creó alimento para miles de personas de la nada, 5 panes y 2 peces, caminó sobre el agua, hace que una moneda apareciera en la boca de un pez, cura enfermedades, restaura manos secas, da vista a los ciegos, hace hablar a los mudos, oír a los sordos, cura de lepra, hace restaurar a una oreja cortada, devuelve la vida a personas muertas. Y Juan todo esto lo dice de esta manera. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabría todos los libros que habrían de escribir. O sea que no están todas en esta Biblia. Hay muchísimas más que hizo Jesús. Las que yo pude registrar solamente son nada. Juan 1:3 dice, porque todas las cosas por Él fueron hechas. Y está hablando de Jesús. ¿Quién hizo todas las cosas? Jesús. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque en Él fueron creadas, dice Colosenses 1:16, todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pregunto, esta mega tempestad, ¿a Él se le escapó? ¿La naturaleza puede tener un poder sin su consentimiento? ¿Usted cree que el Señor se descuidó de sus discípulos? No.
No son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor. No son las circunstancias de la vida las que nos llenan de temor. Es la falta de fe. La pregunta del Señor fue hacia ellos: ¿no tienen fe? Si no tienen fe, no pidan, porque dice que el que pide debe hacerlo con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado al otro. Ellos estaban ahí, dudando quién era el que estaba dormido. Dudar tiene dos connotaciones, dos opciones. Puedes estar asombrado del Señor, o puedes no creerle. Puedes vacilar tu fe. Pero la pregunta sería: ¿confías en Cristo Jesús? ¿Que Él es el Señor? ¿Qué hicieron ellos? Ellos clamaron por ayuda, pero no entendían quién era en realidad quien estaba ahí durmiendo. Como nos pasa a veces nosotros, clamamos por ayuda, queremos salir de la situación, pero sin entender quién es al quien nos acudimos. ¿Quién es el que le pedimos ayuda? No lo sabían. Nuestra intención es solamente salir del problema. Allí estaba el Señor. Ellos no lo entendían tampoco. Eso me lleva a mi tercer punto. Una mega calma. Versículo 39 dice: y levantándose reprendió al viento y le dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. A la sola oración de sus discípulos, cuando clamaron, dice que el Señor se levantó y le dijo con una orden al mar, al viento y al mar: calla y enmudece. Y la palabra nos dice que hubo grande bonanza. Ahí viene mi segundo mega. La palabra grande es mega en lo original. Hubo mega bonanza. Esta mega bonanza, una mega calma, de haber estado una mega enseñanza, de haber estado en un mega problema, ahora viene una mega calma. Esta mega calma que hizo el Señor paró el viento, paró el mar y hubo mega bonanza. Estaba más tranquilo el mar que antes inclusive. Porque antes había una pequeña brisa, ahora no había nada. El Cristo preencarnado, allá en el Génesis, ya había establecido los límites del mar y lo hizo con una sola orden. Génesis 1:9 dice: y dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Jesús, el que creó todas las cosas, es el que dijo: agua, hasta aquí nomás. Tierra, hasta aquí. ¡Qué belleza! A una sola orden, una simple orden, el Señor restauró la calma. Los poderes naturales se sometieron al mandato de la autoridad de su Creador. Las leyes naturales no tenían poder de actuar. Debían el consentimiento del Creador. Como aquel barco, quizás un barco mal gobernado, que ese timón tiene una orden y le hace caso al barco. Y si llega a chocar con una piedra, la piedra tiene una orden de ser dura también, que conserve su dureza, y ese barco encallará ahí. Como aquel hombre que muere de enfermedad, no muere por una fuerza inagotable de la naturaleza, sino porque Dios continúa dando energía a aquellos agentes destructivos. Nada acontece fuera de la voluntad de Dios. Nada. La calma llegó luego de una orden. Llegó una mega calma. Marcos 4:4 dice: y le dijeron: ¿por qué estáis así amedrentados?
Esa es la palabra del Señor. ¿No tenéis fe? La Nueva Versión Internacional dice lo mismo que la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué no tienen? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dice la palabra. ¿Todavía no tienen fe? Habían visto milagros, sanidades, resucitar, pero siempre habían visto y hablado por otros. Pero ahora estaban viviendo en carne propia, en sus propias vidas, y allí fue donde tuvieron peligro, miedo. Allí fue donde quedó descubierto esa fe realmente que profesaban. Jesús le quería enseñar a sus discípulos una lección fundamental, ya no con parábolas, no con la palabra inclusive, sino con una vivencia. ¿Y cuál era lo que quería enseñar el Señor? Que ellos podían confiar en Él, incluso en las situaciones más peligrosas, en las situaciones más desesperantes, más desalentadoras, imposibles que sean, podían confiar en Él. Hebreo 13:5 dice, Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Eso dijo el dueño del mundo. La falta de estos discípulos de creer quién era el que estaba ahí durmiendo, el que ya se había despertado. Eso los llevó a dudar. Eso los llevó a tener temor. No son las circunstancias, es la falta de saber quién está al control. No es el problema de lo que me rodea, es dudar de quién es el que me puede ayudar. Porque después de eso vino una mega calma. A una sola orden vino la mega calma. Y eso me lleva a mi cuarto y último punto, un mega temor. Versículo 41 dice, entonces tuvieron gran temor. Otra vez la palabra gran, otra vez la palabra mega, un mega temor, pero ahora está asociada con la palabra temor. Y esa palabra temor es phobos en el original, es fobia. Viene una mega fobia. Tenían tanto miedo, en demasía, tanto respeto, tanta reverencia ante quien estaba ahí, que se atemorizaron. Y con esto quiero remontarme también a mi introducción. El temor a Dios es ese asombro reverente que me mueve a la obediencia. A partir de ahí, ellos realmente estaban asombrados. No con tantos milagros que habían visto, no con tantas cosas que habían visto externas, ahora en carne propia, ellos estaban asombrados. Tantos milagros, tantas cosas que no cabían en un libro para las cosas que hizo el Señor. Pero con esta tempestad, ellos realmente estaban asombrados. Que se decían uno al otro, ¿quién es este? Que la naturaleza le obedece. Comprender esto, ver esto, desató en ellos una tormenta. Pero no una tormenta externa, sino una tormenta interna. Una tormenta en sus corazones. Y que quizás esa tormenta en su corazón fue mucho más grande que la tormenta que vivieron en ese tempestad. La comprensión de que el Creador estaba en esa barca fue mucho más aterradora que cualquier otro temor que pudieran haber enfrentado. El miedo, podemos decir, es una respuesta natural que siempre mostraron los personajes de la Biblia. Por ejemplo, Abraham, después de hablar con el Señor, entender quién era realmente, reconoció, soy polvo y ceniza, Génesis 18:27. Job, después de presenciar el poder de Dios, dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí pasó la tormenta, ahí vio, ahí entendió quién era. Isaías dijo en la presencia del Señor, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo mismo pasó aquí con sus discípulos.
Estos discípulos, al ver el poder de Dios, quedaron impresionados, con un temor reverente ante el conocimiento de su mega poder, de su mega santidad. Si yo tendría que resumir esta prédica, lo haría en 2 partes. ¿Cómo reaccionar ante las tempestades de la vida? Podría ser un título que hubiera puesto al principio, pero el centro de este mensaje no era eso. El centro del mensaje es: ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Debemos estar asombrados al poder contemplarlo. A ellos, para que lleguen a estar asombrados, tuvo que haber una tormenta. Quizás también nosotros necesitemos esa tormenta. Pero quizás esta noche puede llegar a ti también, quizás una tormenta interna. Saber de que el dueño del mundo te está buscando. Que el dueño del mundo está enojado contigo porque pecaste. El dueño del mundo, por más que te busque, no se va a acercar a ti, porque Él es santo, santo y santo. Y Él te llama en esta noche a que te arrepientas de tus pecados. Te llama a que creas en Él, para que puedas ver a Dios. Tienes que ser perfecto. Pero alguien diría, pero nadie es perfecto. Nadie puede ver a Dios entonces. Justamente por eso murió Cristo. Él es el perfecto. Tú, para que puedas verlo a Dios, tienes que ir tomado de la mano de Cristo. Así verás al Señor. Esa obra que hizo Cristo en la cruz, la hizo por ti. Para que tú, creyendo en esa obra, sea imputada a tu vida. Su justicia, su amor, su vida esté imputada en ti. Y para los que no conocen, jamás debes dudar del amor del Señor. Él sabe dar buenas dádivas a los que se lo pidan. Descansa en su soberana voluntad. Hermanos, amigos, no siempre debes esperar sentir la presencia de Dios, porque eso es vivir conforme a los sentimientos. Aférrate a sus promesas. Eso es vivir por fe. Dios no obra conforme a mis sentimientos, sino obra conforme a su fidelidad. Dios, cuando te ve a ti, no te ve a ti y sus pecados y tus pecados, ve a Cristo a través de ti. Porque Cristo con su sangre te limpió. Por eso lo que te digo, arrepiéntete. Pídele perdón al Señor, reconócelo, que Él está buscándote. Él es fiel y Él obrará. Sus promesas Él cumplirá. Amén. Oramos. Gracias a nuestro buen Dios por tus misericordias. Gracias por haber enviado a Cristo a morir por nosotros. Habernos dado la entrada, Señor, a poder verte un día. Esta vida, Señor, es pasajera, porque pronto moriremos. Pero cuánta ganancia tenemos, Señor, al reconocer a Cristo, el Creador de todo, el Salvador de mi vida, y poder aferrarme a Él para que un día, Señor, pueda pasar de muerte a vida. Alabado seas por los méritos de Cristo. Amén. Que Dios los bendiga.